parece si comenzamos? Pues fíjense, la semana pasada cuando hablábamos acerca de la historia de Moisés, nos quedábamos en que Moisés había llegado hasta que estaba con su suegro, ¿recuerdan? Moisés llegaba con su suegro y le decía pues que tenía que irse a Egipto y él lo mandó con él. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo la historia de Moisés es una historia que nos llama a vivir en libertad. Yo te voy a decir algo. Dios te ha llamado a vivir en libertad. Dios te ha llamado a vivir en libertad. Y más adelante vamos a ir viendo cada uno de los detalles, pero Dios nos habla que la libertad es una libertad que se vive en todos los sentidos. Ruth, por ejemplo, ella ha escrito un par de libros que hablan acerca de la libertad. Y hablamos acerca de una libertad que nadie puede venir a arrebatarte. Pero te voy a decir que es lo increíble y eso es lo que vamos a ver aquí. Tú puedes estar viviendo una vida de libertad, pero mientras tu mente siga estando en la esclavitud, entonces tú no vas a poder disfrutarlo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Y Moisés se presenta delante de Faraón. Y quiero que vayamos viendo un par de detalles porque quiero enfocarme en esto. Dios te ha llamado a ser libre. Dice Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron esto. Dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo. Les está diciendo, libéralos. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Entonces, Dios está llamándole a Moisés. Recuerda la historia, Dios le habla a través de la zarza, le dice que él va a libertar al pueblo y él regresa y él comienza a recordar la historia, ¿no? Empieza a recordar a José, empieza a recordar a Jacob, a Abraham, a Isaac y las promesas que Dios les había dado. Pero qué interesante es darnos cuenta que el cumplimiento de una promesa puede parecer muy lejano cuando estás viviendo en esclavitud. Cuando tú estás en medio de una situación que te mantiene atrapado, entonces es difícil ver el cumplimiento de la promesa. Pero Dios le estaba hablando a Moisés de tal manera que él pudiera visionar. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de visionar? De ver hacia el futuro. Dios le está hablando a Moisés, pero él tenía que ver más allá de los ojos naturales. Moisés no veía cadenas. Moisés no veía opresión. ¿Sabes qué veía Moisés? Moisés veía cumplimiento de las palabras que Dios les había dicho, porque él sabía que Dios no se olvidaba de su pacto. Entonces, después de esto, Faraón empieza a empujar más fuerte al pueblo, no los quiere dejar salir, les dice, ¿saben qué? Ya ni siquiera les vamos a preparar el material con el cual están haciendo los ladrillos para construir, no. Ahora ustedes van a buscar esto. Y fue algo tan duro y tan fuerte lo que cayó sobre ellos, que después Moisés va y habla con el pueblo. Y quiero que me acompañes un capítulo más adelante, Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9. Y les dice, por tanto, Dios le está diciendo a Moisés, por tanto dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Wow. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre habla acerca de quién es Él? Te está hablando de una promesa y te está hablando de libertad, pero primero te está hablando de qué, de quién es Él, para que sepas qué es lo que puede hacer. Dice, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Les está empezando a dar ya palabras de vida. Después dice, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, hablando acerca de lo que iba a pasar a Egipto. ¿Te das cuenta cómo Dios está hablando de su grandeza, pero no en un sentido equivocado, sino en el sentido de decirle a Israel, hey, pueblo mío, tranquilo, mi brazo es poderoso para liberarte? Y después le dice, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Y otra vez, Dios recordando las promesas, dice, te llevaré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y te la daré a ti como posesión que exclusiva. Y después vuelve a remarcarlo, dice, yo soy el Señor. En esta primera parte, Dios está llamando al pueblo a ser libre. Dios les está diciendo, hey, esto es lo que ustedes han estado esperando. Hay una historia que ustedes escucharon, hay promesas.
se escuchaban los cánticos. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos de esto? Cómo la gente recordaba esto, pero ahora eran las palabras textuales que Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera al pueblo: yo los voy a liberar, yo los voy a sacar. Y aquí es la parte que más me impresiona. ¿Sabes qué es lo primero que te impide ser libre? ¿Sabes qué es lo primero que te detiene de ser libre? El desánimo. Moisés se acerca con ellos y les dice: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo. Les está hablando de libertad. Estás encerrado y Dios está viniendo a traer una palabra. ¿Y sabes lo que dice? Que no quisieron escucharlo. Dice, porque estaban, ¿qué? Demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. ¿Sabes que eso es lo que hace un tiempo de esclavitud o de encerramiento emocional o psicológico en tu vida? Cuando viene de pronto todo esto que te aprisiona y tú no puedes salir, aunque venga alguien y te extienda la mano. ¿Te ha pasado? Te extiende la mano y te dicen: ¡hey, es momento de ser libre! ¡Vamos! Y la persona responde: no puedo ni siquiera levantar mi mano para tomar la tuya. Porque sabes que es tanto el peso. Me impresionan estas palabras: brutalidad. Brutalidad. ¿Sabes qué? Lo que hizo Egipto con Israel fue literalmente desmoralizarlos. Destruyó las ilusiones que ellos tenían de tal manera que era difícil que ellos pudieran pensar que esto era lo que Dios quería hacer. Ahora, la palabra desánimo, fíjate, viene de la palabra, el significado de la palabra desánimo quiere decir falta de ánimo. Y ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y afecto. Una persona que no vive en libertad no expresa sus emociones, inhibe sus emociones y sus sentimientos. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque está tan aprisionado, está tan desanimado que no hay nada que no pueda hacer. Ahora, la esclavitud que hace te limita a experimentar el amor de Dios. Porque el amor de Dios viene y ¿qué hace? Cubre todo. El amor de Dios viene y ¿qué hace? Te llama a ser libre. Pero muchas veces ha sido tanto. Por eso lo recalco, me llamó mucho la atención porque decía: desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y aquí es donde yo meditaba y pensaba y le decía al Espíritu Santo: ¿qué tanta brutalidad nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida cuando el enemigo quiere venir a azotarnos y no querer que seamos libres? No sé qué tan difícil o complicada sea la situación que hayas vivido antes o que estés viviendo ahora, pero déjame decirte, Dios lo entiende, porque Él está hablando de una brutalidad con la que los egipcios sometían al pueblo de Israel. Así que no hay nada, déjame decirte, de lo cual Dios sea ajeno. No importa que tanta sea la opresión que está sobre ti, aún así Dios te ha llamado a ser libre. Aún así la promesa está vigente. Aún así Él dice que Él te ha llamado a vivir en libertad. Gálatas 5:1, me encanta. Me encanta, Gálatas está en mi top de libros favoritos. Gálatas 5:1 dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho, escucha y remárcalo en tu Biblia, ponlo, apúntalo, escríbelo. Dice: nos ha hecho libres de verdad. Nos ha hecho libres de verdad, pero después dice estas palabras, escúchalo, dice: así que no abandonen esa libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Híjole, pudiera cerrar esto ahorita y enfocarme solamente en esta parte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos llamó a ser libres de verdad. Es decir, la libertad que viene de parte de Dios no es una libertad a medias. O eres libre o eres esclavo. No hay dos. O eres libre o eres esclavo. O eres libre con mentalidad de esclavo, pero hey, eres libre. Eres libre. Pero después dice: no abandonen esa libertad. Y dice: nunca vuelvan más a ser esclavos de la ley. La ley hacía algo en el Antiguo Testamento. Y es bien interesante porque muchas veces se ha malinterpretado este tema. Y hay quienes dicen: no, es que antes vivían bajo la ley, pero ahora vivimos bajo la gracia. Y si bien es cierto que vivimos bajo la gracia, Jesús vino a hacer algo muy importante con la ley. ¿Por qué? Porque la ley, cuando nosotros leemos más adelante
que empiezan a escribirlo, Moisés, Dios le empieza a dar, de hecho en el libro de Éxodo es cuando empieza a hablar acerca de todo esto. Cuando Dios empieza a hablarle a Moisés acerca de la ley, déjame decirte algo, era prácticamente imposible que alguien la pudiera cumplir. Era necesario que hubiera siempre un acto de redención que en medio de eso, ¿qué hiciera? Limpiara lo que el hombre no podía hacer. La ley, por eso es que dice Pablo, hey, ha sido hecho libre de verdad. ¿Por qué? Porque la ley tiene una particularidad, expone la naturaleza del hombre. Expone aquello que el hombre no ha entregado a Dios, que no se ha rendido a Dios. Y la ley, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Lo muestra. Imagínate que la ley es como si fuera una lámpara de esas que se usan para ver cuando está todo oscuro, como rayos X, algo así. Infrarrojo, como infrarrojo, es infrarrojo. Entonces, tú dices, imagínate que estás así blanco, ¿no? Y tú dices, wow, soy una persona súper blanca, limpia y pulcra. Y de repente viene la ley y dice, hey, tranquilo, viejo, soy la ley. Y te pasa la luz y de repente así de que la mancha de mostaza aquí, y luego de repente aquí así, donde se te cayó café, y tú de que, hey, tranquilos, o sea, ¿por qué me expones? ¿Y qué haces? Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué hace? Se empezó a cubrir. Porque eso fue lo que pasó con Adán. ¿Qué hizo Adán cuando descubrió que estaba desnudo? ¿Qué hizo? Se cubrió. La ley te expone, ¿y qué es lo primero que haces? No veas mi mancha. ¿Por qué? Porque al final la ley era prácticamente, como te dije, nadie la podía cumplir. Pero aquí es donde viene la parte más interesante. Aquí es donde viene la parte más interesante, donde tú y yo no podemos desechar la ley. Pero Paco, me acabas de decir que es imposible cumplirla. Pero Paco, me acabas de decir que la ley expone esas manchas que hay en mí que he escondido. Pero Paco, ahora quiero vivir bajo la gracia. Escucha lo que te voy a decir. Está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice Jesús, no crean. Me encanta Jesús porque lo dice así con one word. O sea, that's it. ¿Me explico? Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Si alguien dijo, es que eso es del Antiguo Testamento, Mateo nos está dando la respuesta. No, Paco, es que eso era en la ley. Ahorita ya no. Ahorita vivimos bajo la gracia, vivimos en el Nuevo Testamento. Jesús está diciendo, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. ¿Sabes lo que dice Jesús? Dice, al contrario, vine a darle su verdadero valor. ¡Pum! ¿Sabes lo que hizo Jesús? Jesús cumplió la ley 100%. Jesús vino y cumplió todo. Tú puedes leer desde Isaías, cuando se habla acerca de Jesús y empieza a hablar acerca de las profecías. Aún en las profecías se dice de cómo Jesús iba a venir a cumplir la ley y los estatutos que se habían ordenado desde antes. ¿Sabes por qué? Porque solamente lo que era santo, puro y perfecto podía limpiar el pecado de alguien. Es por eso que en la ley se había escrito que el hombre, para poder limpiar su pecado o para poder cubrir su pecado, tenía que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser de un animal que fuera puro, que fuera perfecto. Pero ningún ser humano podía tomar eso. Pero ¿sabes qué? Llegó un humano a esta tierra, que literalmente el peso de la humanidad era equivalente al peso de él. Y él pagó por toda la humanidad. Es que yo no podía, pero Jesús sí. Pero es que yo no puedo, pero es que Jesús sí. Y el sacrificio de Jesús fue uno y una sola vez. Las personas iban constantemente a hacer sus sacrificios. Ofrecían una vez y lo ofrecían. ¿Por qué? Porque ellos tenían estos pecados y estas culpas que tenían que ser limpiadas. Pero Jesús, al ser santo, puro y perfecto, ¿qué hace? Toma tu lugar. Él dice, vamos a hacer un sacrificio. Ese sacrificio voy a hacer yo. Y a través de ese sacrificio es que Él vino a darnos libertad. Entonces Él cumplió la ley. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Te explico. Creo que lo he explicado anteriormente, pero te lo explico una vez más.
Cuando la gente iba a hacer el sacrificio, lo presentaban delante del sumo sacerdote y ellos ponían al animal que iba a ser sacrificado. Animal que era puro, que era santo y que era perfecto. Entonces la persona ponía su mano sobre ese animal que era puro, que era santo y que era perfecto. Y en ese momento había un intercambio. Toda esa pureza, toda esa perfección que había en él pasaba a la persona. Y todo el pecado, todo lo sucio que había, se traspasaba ahora al animal. Por eso es que había un intercambio. Con Jesús sucedió exactamente lo mismo. Solamente que Jesús lo hizo para toda la humanidad. Y Él tomó ese lugar. Aquí es donde explicamos un poco más a detalle lo que hizo Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Moisés les estaba hablando al pueblo y les estaba diciendo: ha venido el momento de tu redención. El cordero está puesto para que el sacrificio se lleve a cabo. Pero si el pueblo no se atrevía a poner la mano sobre él, entonces no iba a suceder. Pasa lo mismo con la libertad. Yo no puedo vivir una libertad verdadera si no me he atrevido a creer en el sacrificio de Jesús y a creer en ese intercambio que me ha hecho a mí santo como Él, que me ha hecho puro como Él, que me ha hecho perfecto como Él. Y aunque estas palabras tal vez puedan resonar en tu mente como ¿de qué me estás hablando? Yo te estoy hablando de algo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento sucedió una vez más. Pero esta vez ya no era sacrificio tras sacrificio, sino que Jesús dijo: un solo sacrificio suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Ahora, los sacrificios que hacían antes encubrían el pecado, pero Jesús vino a quitarlo por completo. Esa es una libertad verdadera. Eso es a lo que llamó Dios a ti y a mí. Ahora, tú me dices: Paco, pero yo no creo en esto. O tal vez es para mí difícil entenderlo. El que tú o el que una persona no lo crea no quiere decir que no sea real o sea inválido. Es válido para el que lo toma y el que lo cree. Por eso lo hacemos por fe. Yo he creído en el sacrificio de Jesús y al poner mi mano sobre Él, entonces ¿yo qué hago? Yo he recibido su pureza, su santidad y su perfección. Claro, yo tuve una vida pasada. Claro, yo tuve una historia. Claro, yo hice cosas de las cuales tal vez en algún momento la ley me pudo haber expuesto y se pudo haber visto no nada más la manchita, se pudo haber visto el lodo completo. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús me limpió de tal manera que yo nunca más me tenga que acordar de eso. Porque ahora vivo en libertad. Porque ahora vivo en libertad. Y así es como Él quiere que tú y yo podamos vivir. Una vida donde yo solamente tengo que creer lo que Él ya hizo para poder vivir completamente libre. Ahora, hubo una serie de situaciones que sucedieron durante este tiempo. Dios le habla al pueblo a través de Moisés y les explica. Pero era necesario que el poder de Dios y su mano se vieran, porque hay una parte donde dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y era necesario que el pueblo entendiera lo que Dios quería hacer con ellos para poder librarlos. Entonces Moisés va con Faraón y le dice: Faraón, si tú no vas a liberar al pueblo, Dios ha dicho entonces que su mano va a estar encima de ti. Y en esta actitud renuente y arrogante, Faraón le dijo: bring it on. ¿Sabes lo que sucedió? 10 plagas llegaron a Egipto. No te las voy a explicar todas, pero llegaron 10 plagas. Las vamos a dividir en 4 plagas. La primera parte fueron las plagas repulsivas. En las plagas repulsivas, el agua de los ríos se llenó de sangre. Comenzó a haber moscas por todos lados. Y después, comenzó a haber ranas por todos lados y después de las ranas, piojos. En las personas, en la gente, por todos lados. Estas fueron las plagas repulsivas. Después llegaron las plagas dolorosas. De pronto llegaron moscas. Plagas en el ganado. Empezó a morir el ganado. Y a la gente le empezó a salir salpullido. Pero te estoy hablando de llagas que literalmente sangraban la piel de las personas. Porque seguía renuente. Y el poder de Dios se seguía manifestando. Después llegaron las plagas pavorosas. El granizo, las langostas, una profunda oscuridad. Y aún así Faraón se mostraba renuente. Y al final vino la plaga más terrible de todas, una plaga abrumadora.
que fue la muerte de todos los primogénitos. Dios estaba mostrando la misericordia que Él tenía para con el pueblo. Y en muchas ocasiones Dios le dijo a Faraón que dejara libre a su pueblo. Pero la mano de Dios siempre está por encima de cualquier cosa. No importa qué tan brutal sea el momento, la mano de Dios siempre está por encima de cualquier situación. Filipenses 2 dice que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. No voy a entrar a mucho detalle, pero para que tengas una idea general, cada una de las plagas que azotaron Egipto representaban a cada uno de los dioses a los cuales los egipcios adoraban. Y de esta forma, directa o indirecta, Dios estaba diciendo cómo Él estaba por encima de sus dioses. Después podemos platicarlo, pero cada una de esas plagas representaba uno de los dioses donde Dios estaba diciendo, aquí yo soy Dios, aquí yo siempre seré Dios, y aquí yo estaré todo el tiempo. Después de esta parte, Faraón no tiene más que hacer y los deja libres. Los deja libres, los deja irse, les dice, ¿sabes qué? Vete. Llora amargamente la muerte de su primogénito, le dice a Moisés, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ustedes, vete. Y se va. Pero el pueblo comienza a huir con Moisés. Y aquí quiero empezar a aterrizar la última parte de este mensaje. Porque quiero que veas algo muy, pero muy, muy, muy profundo en esta parte. El pueblo había visto las plagas, ¿cierto? El pueblo había visto el poder de la mano de Dios que estaba sobre ellos. Cuando salieron de ahí, dice la Biblia que llegaron al mar, prácticamente estaban en el desierto, estaban en el mar topados y no podían salir. Ellos dijeron, nos has traído aquí para morir. Entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice, usa tu vara y con tu vara abre el mar. Moisés toma su vara, la pone sobre la peña y al momento que golpea, ¿sabes qué sucedió? El mar se abrió por completo. Cuando el mar se abre, el pueblo fue libre y pasó hasta el otro lado. Hay una parte bien interesante. Está en Éxodo capítulo 15, versículos 6 y 7. Dice, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. ¿Sabes qué es esto? Ese fue el cántico que el pueblo de Israel levantó una vez que estaban del otro lado del mar. Una vez que el mar se había cerrado y su esclavitud estaba del otro lado, mientras que ahora vivían en libertad. Ellos fueron llamados a libertad. Ellos tenían promesas. Ellos sabían que estaban ahí. Pero hay algo bien interesante. Y esta parte, yo mientras meditaba en esto durante la semana, hubo un momento donde tuve que hacer un alto. Te soy muy honesto, tuve que hacer un alto y me puse a meditar. Me dio mucho sentimiento. Se lo platicaba a Ruth hace unos días. Me dio mucho sentimiento. Éxodo 16, versículo 3. Dice el pueblo, escucha esto, has visto milagros, ya no estás en cautiverio, ya no estás oprimido, eres libre. Has descubierto lo que Dios puede hacer por ti. Has visto lo que Dios puede hacer contra los que te hacen daño. Y aún así, el pueblo dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. No puedes pensar que Dios quiere que vivas una buena vida en la esclavitud. No lo puedes pensar.
¿Cómo podían ellos pensar que Dios quería que tuvieran una comodidad de carne y pan todos los días siendo oprimidos por los egipcios? No se puede. No podemos tener esa mentalidad. No podemos pensar en Egipto mientras somos libres. Y aquí es donde mi corazón se conmovía, porque ¿sabes qué sucede? Muchas veces experimentamos la libertad de Dios, vemos los milagros y vivimos lo que está sucediendo. Y aún así, escúchame, aún así hay personas que añoran los tiempos en Egipto. Es que en Egipto me divertía más. Es que en Egipto me la pasaba mejor. Es que en Egipto a la hora que quería yo podía ir a agarrar pan. Pero ¿sabes qué? En Egipto seguía siendo esclavo. En Egipto seguías estando bajo el yugo de alguien que brutalmente te oprimía hasta hacerte sentir alguien que no eras y quien Dios no te había llamado a ser. No puedes añorar los tiempos de Egipto cuando Dios te ha llamado a una vida de libertad. Sí, tal vez estás viviendo un desierto. Sí, tal vez estás en medio de la nada. Sí, tal vez no sabes hacia dónde va tu vida, pero la promesa sigue estando ahí. La tierra prometida está ahí donde Dios te dijo y tú estás caminando en libertad. Así que déjame decirte, y perdona que lo diga de esta forma, pero no puedes seguir añorando Egipto si eres una persona libre. No puedes. No puedes. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 10. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Si tú escuchas a alguien decirle eso, recomiéndale leer el libro de Proverbios, porque ahí encuentras mucha sabiduría. No puedes añorar los tiempos de ayer, los tiempos de esclavitud. No se puede. Otra de las versiones para el mismo capítulo 7 versículo 10 de Eclesiastés dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Mi pasado nunca va a ser mejor que mi presente, porque mi presente es definido por mi futuro, y en mi futuro están las promesas de Dios para mí. Así que yo vivo al máximo mi presente sin acordarme del pasado. Perdóname la expresión que voy a usar, pero sería absurdo pensar en las cosas malas, porque ahí sí tenía pan y carne, pero era esclavo. Yo no puedo vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a vivir en libertad. Yo te pregunto, entonces, ¿quién se está limitando de ser libre? ¿Dios te tiene así? ¿O tú mismo estás dejando que pensar en Egipto te tenga con esa mentalidad? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del elefante y la cadena que tenía? Las cadenas muchas veces son por añorar cosas que antes se tenían y ahora no puedes vivir. Pero déjame decirte que lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor. Dice Jeremías 29:11: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. La alegría que te causaban las cosas mientras vivías en esclavitud no se comparan con el gozo que te trae una vida de libertad. No es comparable. Te lo firmo, no es comparable. Porque yo lo he experimentado y porque yo lo he visto en otras personas. Porque vivir añorando Egipto es como si quisieras una vez más regresar a una prisión de tristeza, una prisión de frustración, una prisión de desánimo, una prisión de fatiga, una prisión de incertidumbre. Qué ilógico, ¿no? Qué ilógico. Bueno, eso es pensar en Egipto, cuando Dios nos ha llamado a ser libres. Y hay una parte que me llamaba mucho la atención, porque hemos hablado acerca del pensamiento, ¿verdad? De cómo tus pensamientos siguen estando en Egipto. Pero Esteban dice algo súper importante. Esteban fue el primer mártir de la Biblia. Lo vemos en el libro de los Hechos. Y Esteban vio una visión y decía: veo el cielo abierto. Yo quiero imaginarme ese momento mientras Esteban estaba en este momento difícil. Dice que lo estaban apedreando
Y en ese momento, ¿sabes qué sucedía? Que Esteban veía y decía, veo un cielo abierto. Pero antes de eso, Esteban había compartido algo duro, y les estaba hablando acerca de Moisés. Y les estaba platicando y les estaba enseñando de cómo se habían olvidado de aquello que Moisés les había dicho. De cómo se les había olvidado la libertad que ahora estaban experimentando. Y dice, refiriéndose a Moisés, dice, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Dice, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Por 40 años, dice, Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos. Como a mí, a él oraréis. Es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Y la última parte me rompió el corazón, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. El pueblo caminaba en libertad, pero su corazón le pertenecía a Egipto. Eso no es vivir en libertad. Eso es seguir viviendo aprisionado de alguien que te hizo daño, de algo que te lastimó, de situaciones que te hicieron sentir algo que no eras. He traído muy fuerte esto en mi corazón estos días. No puedes añorar la vida de Egipto cuando vives una vida de libertad. Porque el desierto no es el final de la historia. El desierto es solamente el paso que te lleva a la tierra de promesa. El desierto no es el final. No te desesperes. No te afanes. No añores Egipto, porque sabes que en Egipto había techo, había comida. Pero nada de eso era tuyo. Eso era lo que te aprisionaba. Pero ahora Dios te ha llamado a vivir una vida de libertad. Moisés pasó situaciones complicadas con el pueblo. Moisés vio cómo el pueblo sucumbió ante sus propios deseos y se alejó. Y querían recrear. Esto es lo más impresionante. Querían recrear Egipto en el desierto. Es decir, querían hacer las cosas que hacían estando esclavos en una vida de libertad. Ahora sí puedo decirlo. Oh my God, ¿qué está pasando? Ellos voltearon su corazón y querían replicar lo que se hacía en Egipto para hacerlo aquí. Pero aquí eran libres, ahí no hay cabida para eso. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto tú no puedes replicar las cosas que estaban en Egipto. En el desierto tú tienes que prepararte para lo que viene en la tierra de promesa. No puedes preocuparte por lo que estaba atrás, tienes que preocuparte por lo que está enfrente. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a construir mañana? ¿En dónde va a estar el futuro para ti, para tus hijos, para tu familia, para las personas que te rodean? Por eso es que Moisés les decía, hay una promesa de parte de Dios, ya déjenlo por favor. Hay una parte donde escuchamos a un Moisés que dice, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí? ¿Hasta cuándo? Porque la gente no lo entendía. Pero el corazón de Dios es un corazón tan, pero tan increíble, tan amoroso, tan único, tan Él, tan mi Dios, tan mío, es tan, híjole, que le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes, vamos a poner una serie de reglas, yo los amo, y en estas reglas ellos van a poder ver mi mano para que no mueran. Y les dice, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca,
Me encanta, dice, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué más quieres que ser llamado un preferido de Dios? Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. ¿Sabes lo que quiere decir se apartarán de todo para servirme solo a mí? Dios te está diciendo, vuélveme la prioridad de tu vida. Vuélveme lo más importante, tu despertar y tu dormir. Todo lo que yo soy para ti, vuélveme en eso. Por eso les dice, si ustedes obedecen mi pacto. La palabra obedecer viene de la raíz que quiere decir reaccionar. ¿Qué quiere decir reaccionar? Es que si alguien te dice algo, tú reaccionas y lo haces de una manera positiva. A eso se refiere obedecer. Dios está diciendo, hey, reacciona al pacto que tengo contigo. Hay cosas que están puestas para que tú puedas vivir una vida en libertad. Pero si tú no reaccionas, si sigues estático sin moverte, entonces nada va a suceder. Por eso es que le dice, reacciona, 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 reacciona. Sacerdotes y apartados. ¿A alguien le suena la palabra santidad? ¿A alguien le suena la palabra entrar en su presencia cuando hablamos de sacerdotes? Termino con este versículo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz, ¿qué? Maravillosa. ¿Qué no es igual a la que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel? Y ahora Pedro nos lo recuerda. ¿Sabes por qué? Porque dice, pueblo escogido por Dios. Él te escogió a ti. Él te buscó a ti. Él puso sus ojos en ti. Y a ti solo te toca responder. No es complicado, ¿cierto? Solamente tienes que aceptar y decir, quiero vivir esta vida de libertad. Ya no quiero ser esclavo de mis pensamientos, ya no quiero ser esclavo de mis emociones, quiero vivir en libertad. Después dice sacerdotes del Rey. En la Biblia, cuando hablamos acerca del sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santo. Pero ahora, a través del sacrificio de Jesús, Él nos ha hecho sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora ya no tenemos que hacer el ritual completo, que después se los platicamos, pero del lavatorio, los inciensos, los panes. No, Jesús dijo, ahora tienes acceso garantizado a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho y porque ahora tú lo puedes hacer. Por eso es que dice, somos real sacerdocio, nación santa, apartados para Él. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Estamos aquí, pero la gente no. ¿Alguna vez te ha pasado? Fíjate, a mí me pasó algo bien interesante. El año pasado estaba en China, y mientras yo estaba en China visité un par de ciudades, y en una de esas ciudades, no recuerdo, Kunshan, creo que estaba en Kunshan, una ciudad muy cerca de Shanghai, y yo llegué a ese pueblo y era la única persona arriba de 1.60. Era el único blanco y con barba y cabello largo. Entonces yo caminaba y la gente me veía. La gente se acercaba. Es extraño, los que han ido a Asia saben de qué se trata, de lo que estoy hablando. La gente se acercaba a tomarse fotos conmigo. Entraba a un centro comercial y la gente pensaba que había venido alguien, no sé si me confundieron, no sé qué pensaban, pero se hacía un alboroto. ¿Sabes por qué? Porque la gente sabía que yo no pertenecía a ese lugar y me veían como alguien diferente. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que yo busqué parecerme a ellos para que me aceptaran? No, porque yo sé quién soy. Y la identidad que yo tengo me hacía pararme en quien yo era. Pero eso era lo que hacía que ellos quisieran estar conmigo. Yo no me quería parecer a ellos, pero aún así ellos querían estar conmigo. Porque yo sé quién soy. Porque yo he entendido que yo estoy aquí,
pero yo no pertenezco a este lugar. Y en una vida con Dios es exactamente igual. No puedes querer pasar desapercibido o camuflajeado. Es que es para que me acepten, es que es para que la gente no me rechace. No, no, no. Es que se trata de ser quien tú eres. Porque quien tú eres es quien va a atraer a los demás. Hay una frase muy padre que me gusta mucho. Ustedes saben que me gusta mucho Dr. Seuss. Dr. Seuss dice, "Why try to fit in when you were born to stay out?" ¿Por qué tratar de encajar cuando fuiste llamado para sobresalir? Y eso es lo que hace un hijo de Dios. No trata de encajar, simplemente es hijo. Y deja que la luz que está en él brille. Por eso es que al final dice, posesión exclusiva de Dios, soy de él. Egipto quedó atrás. Egipto, alguien ya pagó por mí, lo siento, no puedo regresar. Ahora soy suyo y nada más de él. Por eso es que al final yo puedo decir que cuando sé que soy hijo, sé que soy libre. Cuando sé quién es él, he entendido mi libertad. Y la última parte me encanta porque dice, él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos libres para llevar a otros a libertad. ¿Te das cuenta? Esto no se trata de ti nada más. Se trata del mensaje de la cruz cuando Jesús llamó para que fuéramos, ¿a qué? A llamar a otros a libertad. Hoy es el día que Dios ha escogido para que tú seas libre. Hoy es el día que Dios ha escogido para que vivas tu libertad. No solo la dejes a un lado, no solo la digas de palabra, no solo la tengas en un papel, sino que verdaderamente seas libre. Antes, tú veías a las personas y en su coche tenían un pescadito. Algunos decían Ixuye, otros decían Jesús, o decían Cristo te ama. Y la gente veía, ¿no?, los pescaditos y decía, ¡hey, ahí va un cristiano! Pero ¿sabes qué pasó? La gente dejó de ponerlos en sus carros. ¿Por qué? Porque si la gente sabe quién soy, entonces yo no me puedo comportar de la manera que yo quiero. Entonces imagínate que te cerraban en el tráfico y les gritaban, lo pasaba de largo y iba el pescadito y que decía, no, hombre, ahí va un cristiano. Por eso ahora no es tan común, porque la gente quiere ser de la secreta, cuando Dios nos ha llamado a mostrar esta luz. Si tú y yo hemos salido de la oscuridad a su luz, entonces esa luz es la que tenemos que mostrar todo el tiempo. Moisés llamó al pueblo de oscuridad a luz y les dijo, son libres. Esta es la libertad que Dios te ha dado, pero de ti depende vivirla. Los estatutos están en su palabra. Jesús dice, aquí está mi palabra, átala a tu corazón, medítala de día y de noche, hazla tu lámpara, hazla lo que alumbre tu camino. Eso es lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Al final se trata de eso. Moisés termina en ese momento. Hay una historia, hay una pelea con el pueblo, viene Amalek, quiere destruirlos, Dios los libera. Y después de ese momento comienza la historia del lugar en donde la presencia de Dios iba a habitar. Pero ese lo vamos a platicar la próxima semana, porque nuestro viaje aún no ha terminado. Así que ¿por qué no cierras tus ojos y oramos para terminar esta reunión? Dios, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo tan increíble que nos has dado. Porque podemos meditar juntos en lo que tú eres y en lo que tú has hecho por nosotros, porque hoy caminamos una vida en libertad. Yo te quiero invitar a que ahí donde estás pongas tu mano y la pongas en tu corazón, ponla sobre tu pecho y tú puedas decir, hoy yo decido vivir en libertad. Hoy yo creo lo que Jesús ha hecho por mí. Hoy yo creo que Él me ha hecho libre. Y hoy renuncio, dilo con convicción, hoy renuncio a todo pensamiento que me quiera hacer regresar a Egipto. Porque yo sé que ahora soy libre. Y que mi futuro es un futuro maravilloso, es un futuro glorioso, es un futuro lleno de bienestar. Gracias, Dios, yo te doy. Gracias, papá, por cada persona que está viendo esta transmisión.
Los bendecimos a sus casas, sus familias. Declaramos que todo lo que ellos hagan prospera. Que ellos a partir de este momento experimentan una vida de libertad. Y que ahora tú, Señor, los estás llevando a una tierra de promesas. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra que está preparada para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Medita ahí nada más un par de minutos más. Solamente dile gracias Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta libertad. No más cadenas, no más opresión. Ahora vivimos en tu libertad. Gracias, papá. Gracias, Dios, en tu nombre, Jesús.